Yo fui soldado de Pancho Villa. El día jueves 6 de abril de 1972, Jorge Moncada, oriundo de Chihuahua capital, vivió una experiencia que para unos fue aterradora, para otros histórica y para otros cuantos fantasiosa. Aquí te cuento la historia de El Último Dorado de Villa, una leyenda de Ciudad Juárez, Chihuahua, que más que leyenda dicen que fue un hecho verídico. O al menos, eso cuenta la historia. Jorge Moncada se dedicaba a la importación de autos usados desde El Paso, Texas hasta Chihuahua. Ese día, después de entregar una pick-up en las rancherías de Majalca, decidió regresar a Ciudad Juárez para estar con su familia. Por ser un fin de semana, la carretera estaría muy traficada, así que decidió salir hacia Ciudad Juárez ese mismo día. Eran las 5 de la tarde cuando se puso en marcha. Era un atardecer rojizo, friolento, con los rayos del sol en su cara y el hermoso paisaje de las dunas de Samalayuca. A lo lejos pudo observar la silueta de un hombre. Tan pronto se fue acercando al caminante solitario, se percató que su indumentaria era de un campesino con ropaje de jinete, aterrado por los desérticos vientos. Jorge pasó de largo y por el espejo retrovisor del auto se fijó que el individuo se paró e hizo señas con las manos. Sintió remordimiento pensando que quizás sería un charro que se dirigía a un rancho cercano. Sin dudarlo, en ese momento Jorge se paró y dio de reversa hasta que el individuo le dio alcance. Asomándose por la ventana del pasajero, se le quedó viendo muy fijo. Su cara era de un hombre maduro que mostraba las señas de una vida de campo muy dura. Bigote entrecano con barba crecida, paliacate al cuello, un sombrero de paja amarilloso por los años de haberse usado, ojos de cansancio, con muestras de no haberse bañado en días. Además cargaba unas alforjas de cuero muy viejo. Vestía de chaqueta, camisa blanca muy sudada, pantalón negro, o por lo menos así fue en un tiempo, aterrado, polviento, con algunas espinas aquí y allá. Tal parecía que había cruzado el vasto desierto por días. Jorge, al estar justo a un lado del hombre, le preguntó: ¿Pa dónde, jefe? El caminante solitario le responde: Pa Juárez, pues, voy tarde. ¿Juárez? Está muy lejos todavía. ¿Y a pie? Respondió Jorge. El caminante solo le respondió: Pues sí, pues. Jorge le miró con desconfianza, pero al ver su maltrecho aspecto y no armas a la mano, le dijo: Súbase, yo voy para Juárez. Lo dejo donde usted me diga. Sin más palabras que decir, el caminante se subió en la parte trasera del auto. Sintiéndose un tanto incómodo, Jorge le dijo al caminante: Véngase para adelante, aquí hay espacio. No esté usted solo atrás. El tipo lo miró a través del espejo retrovisor y le dijo: Aquí vamos, échele que se hace tarde. El olor a sudor y tabaco se impregnó en el auto. Jorge, aún sintiendo la desconfianza de un inicio y para ser más amigable con el señor, le preguntó que a qué iba Juárez y cuál era su nombre, pues a pesar de la desconfianza, se le hacía una persona interesante, la cual sin duda tendría un sinfín de historias para escuchar durante el trayecto. Pero el campesino caminante no respondió. Solo tenía su mirada hacia el horizonte en las hermosas dunas del desierto de Samalayuca. Jorge insistía en hacer plática con el caminante y ahora le ofreció un cigarrillo. ¿Fuma?, le preguntó. El hombre le respondió: Sí, pues, tomando el cigarrillo entre sus ásperos dedos. Por fin había logrado entablar algo con el caminante. Quizá ese sería lo que rompería el hielo para ganar su confianza y descubrir quién era el misterioso hombre. Jorge escuchó en voz baja, como susurrando: Nomás eso me faltaba, un cigarro de señorito. Procediendo a encenderlo. Jorge, sintiéndose un poco más confiado, le preguntó: Señor, ¿de dónde es usted? El campesino solo le respondió: De allá para la sierrita. Pero dele pues que se hace tarde, diciéndole en un tono un poco enérgico. A lo que Jorge, en lugar de molestarlo, le causó algo de gracia. Por fin le pudo sacar unas palabras. Unos kilómetros más adelante, casi por llegar a Ciudad Juárez, el hombre dejó de mirar hacia el horizonte y se inclinó por en medio de los asientos. Y con voz muy golpeada y enérgica le dijo a Jorge: «¡Hey! Entrando a Juárez me bajo en la estación del tren. No quiero que se te vaya a pasar dejarme ahí». Jorge solo le dijo: «Claro que sí, no se preocupe, señor». Estaba oscureciendo cuando finalmente Jorge llegó a la estación del tren de Juárez.
Se paró en un lado de la calle, justo enfrente a la estación, y sin decir nada, vio cómo el hombre maltrecho se bajaba del auto. Para sorpresa de Jorge, vio cómo su aspecto había cambiado por completo, con una apariencia más limpia. No era el mismo personaje que se había subido en un inicio. Ahora, el misterioso hombre portaba una pistola en funda canana y 2 dagas al pecho con cintos cruzados. Carrilleras con el parque completamente lleno. Estando ya fuera del automóvil, se puso el sombrero de paja de charro que postraba en el asiento. Muy nuevo se veía él, y con señas de mano y con una sonrisa le dio las gracias a quien lo ayudó a llegar a tiempo a su destino. A Jorge le tomó tiempo reaccionar y poner en marcha el auto. ¿Qué había pasado? Con incertidumbre, una vez más observó el espejo retrovisor y se percató, como en una escena de película del pasado, cómo un tren iba llegando a la estación lleno hasta el techo de villistas, como si el tiempo hubiese estado congelado a través del espejo. Vio cómo el caminante se apresuraba a dar la bienvenida al general Francisco Villa. Jorge se restregó los ojos, sacó la cabeza por la ventana del auto y se percató que en la estación del tren todo estaba en calma. Ni señas del campesino, ni señas de los villistas. Se fijó en el espejo y todo había desaparecido. Como si hubiera sido un sueño. No podía dar explicación ni crédito a lo que había presenciado. Aún sacudido, desorientado y algo confundido por lo que acababa de presenciar, se dirigió a su casa, como hipnotizado, en completo silencio, pensando en los hechos ocurridos, preguntándose si todo lo había soñado, si ese misterioso hombre nunca existió. Quizá nunca subió a su coche, quizá nunca le dio ride, pero no podía ser posible que estaba soñando y manejando al mismo tiempo. Jorge recordó que le había ofrecido un cigarro al hombre, así que rápidamente sacó su cajetilla y los contó. Hizo memoria y contó los cigarros que se había fumado en el transcurso del día y sí, le faltaba un cigarro que no se acordaba de haber fumado. Llegó a su casa aún confundido. No encontraba palabras para explicar a su familia lo que acababa de vivir. Al bajarse, volteó hacia el asiento trasero y se percató de un envoltorio de papel periódico amarillento y viejo. No recordaba haber dejado ahí ese papel, así que lo agarró. Al tenerlo en sus manos, se percató que pesaba. Algo tenía dentro. Jorge lo abrió con desconfianza. Pensaba en que ya era mucho con lo que ya había pasado. Para su sorpresa, el envoltorio misterioso contenía monedas de oro macizo, tan reales como sus temblorosas manos. Todo había sido real, no fue un sueño. Jorge miró el periódico detenidamente, se dio cuenta que tenía imágenes antiguas, sobre todo noticias referentes a la Revolución Mexicana. El periódico estaba fechado en mayo de 1911. El general Villa y Pascual Orozco habían tomado Juárez el 7 de abril de ese mismo año, justamente un día después, pero 61 años antes de lo que le sucedió a Jorge Moncada. Y esta fue la leyenda de Jorge Moncada, o también conocida como el último dorado de Villa. Una historia que nutre el folclore mexicano y que fortalece nuestras raíces desde la narrativa histórica. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Mi nombre es Martín Santana. Si tienes alguna historia o leyenda que quieras darle vida por medio de este canal, no olvides escribirnos. Seguro la escucharás por aquí. O al menos, eso cuenta la historia.